Buenos días, jóvenes, sean ustedes bienvenidos a este curso introductorio de estadística del programa de posgrado de la maestría en salud pública de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy el doctor Rufino Menchaca Díaz, voy a ser su profesor de este curso básico de estadística. Bienvenidos. Esta clase corresponde a la meta número 2, que tiene por objetivo identificar a la estadística como una disciplina científica y reconocer los elementos que la conforman. El contenido de esta lección incluye una introducción muy general a lo que es la estadística, la definición del concepto actual de estadística, las partes que conforman a la estadística como estadística descriptiva y la estadística inferencial. Dedicaremos también una breve revisión a lo que son números, fórmulas y símbolos, y finalmente concluiremos con algunas definiciones generales acerca de lo que es población y muestra. El término de estadística no es nuevo. Ha sido empleado desde hace muchos años. El término se remonta a muchos siglos atrás, de hecho, cuando los estados empezaron a registrar el número y las características de sus habitantes para saber, entre otras cosas, pues cuántos impuestos habría que cobrarles. Situación que continúa hasta nuestros días. A pesar de los esfuerzos que realizamos todos los ciudadanos del mundo para evitar pagar impuestos. De ahí viene el término de estadística. Se refiere entonces a que tenía que ver con información del Estado, estadística. La estadística no es una ciencia como tal, sino más bien una disciplina. Es un conjunto, de hecho, de métodos, de técnicas o herramientas que se utilizan para entender el comportamiento de datos. Los datos son la materia prima de la estadística y proceden de las observaciones empíricas que hacemos de nuestra realidad, ayudándonos entonces a comprenderla e incluso permitiéndonos hacer suposiciones o predicciones acertadas a partir de estos datos que son analizados. La estadística nos permite finalmente entender, comprender el mundo en el que vivimos. Los datos se obtienen de las mediciones de lo que estamos tratando de estudiar. En esta tabla se presentan una serie de datos obtenidos en 5 sujetos. Los datos son los valores observados en las variables estudiadas. Las variables son las características de interés que estamos estudiando. Entonces, datos es un conjunto de valores obtenidos en las mediciones de las variables de interés. En esta tabla se presentan los datos de 5 sujetos. Variable. La variable es aquella característica o atributo bajo estudio que son medidas en los sujetos. En esta tabla se presentan los datos observados en las variables sexo, edad, estado civil, tensión arterial, talla, peso y tabaquismo. Cada una de estas características representa una variable de estudio. Medición. La medición es simplemente asignar un valor a una característica siguiendo ciertas reglas o criterios preestablecidos. Por ejemplo, en nuestra tabla, la variable sexo posee solo 2 valores, hombre y mujer, mientras que la variable edad está representando la edad en años de los sujetos de estudio y puede adoptar muy distintos valores numéricos. De antemano, debieron haberse establecido los valores que se emplearían. Por ejemplo, para la variable sexo, pues de antemano haber
acordado señalar hombre o mujer, o masculino o femenino, o de alguna otra manera parecida. La edad, por otra parte, está registrada con valores numéricos, representando la edad en años de los sujetos estudiados. Tipos de variables. De acuerdo a la forma como han sido medidas, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas, también llamadas categóricas, representan variables cuyos valores están caracterizados solo por alguna cualidad del sujeto. En nuestro ejemplo, las variables sexo, estado civil y el tabaquismo son variables cualitativas. Las variables cuantitativas o numéricas representan variables cuyos valores están caracterizados por números, por cifras. En nuestro ejemplo, las variables edad, tensión arterial, talla y peso son de este tipo. ¿Qué tipo de variable será la variable sujeto? Si contestaste cuantitativa, estás cometiendo un error. Se trata de una variable cualitativa. A pesar de estar codificados en números, cada número representa a un sujeto, como si fuese un nombre o una identificación. No son valores numéricos reales. La definición que emplearemos de estadística en este curso es la siguiente. La estadística es la disciplina que se encarga de la sistematización, recolección, organización y análisis de datos para obtener resultados que expliquen un problema o fenómeno de interés, permitiendo con ello hacer predicciones acerca de ese fenómeno, así como controlando el papel del azar en los resultados observados. Veamos ahora qué quiere decir cada parte de nuestra definición. Empecemos por sistematización. ¿Por qué sistematización? La estadística se encarga de la sistematización de datos. Es decir, primero sistematizamos la forma como se medirán las variables. Establecemos los criterios y las escalas que se usarán para medir y documentar nuestras variables. Por ejemplo, si vamos a medir la variable talla en centímetros, nos apegaremos a ese criterio solamente, realizando nuestras mediciones con la misma escala en todos los sujetos. Por ello se dice que sistematizamos nuestras mediciones. Recolección. ¿Por qué recolección? Recolección de datos hace referencia a las técnicas y a los métodos que se emplean en la estadística para la obtención de los datos. La estadística sienta las bases para el muestreo, la selección de sujetos representativos en la muestra que se estudiará, así como también nos permite efectuar estimaciones del tamaño de la muestra que tendremos que estudiar, es decir, el número mínimo de sujetos que tendremos que estudiar para obtener un resultado que sea suficientemente confiable. Organización. La organización de datos es un paso previo al análisis, en el cual se establecen las reglas para manejar dichos datos. Por ejemplo, ¿qué se hará con los datos faltantes? ¿Serán reemplazados? ¿Serán omitidos? O bien, ¿cómo se manejarán los datos numéricos? ¿Serán usados según los datos numéricos originales o serán regrupados en categorías o estratos? Análisis. El análisis de los datos se podrá llevar a cabo una vez que hemos organizado nuestros datos. El análisis siempre estará enfocado a responder la pregunta de investigación, a comprobar la hipótesis planteada y a lograr los objetivos del estudio. Por ello, primero se establece la pregunta de investigación, la hipótesis y los objetivos del estudio, antes de hacer la recolección de los datos. No es ético hacerlo a la inversa.
es decir, recolectar datos y analizarlos para obtener un resultado generando la hipótesis a partir de ellos. Sería como tirar un arco, una flecha con un arco, y una vez que lanzamos la flecha, pintamos el blanco a su alrededor. Resultados. Los resultados obtenidos permitirán comprender mejor el problema de estudio, acercarnos a la verdad. A partir de los datos se obtienen conclusiones que intentan explicar el problema y nos permiten hacer predicciones acertadas, así como conocer el papel del azar en nuestros resultados. La estadística es dividida en dos grandes áreas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva nos ofrece las técnicas y métodos para lo que es la sistematización, recolección, organización, análisis y presentación de resultados a partir de los datos. Es la parte fácil. La estadística inferencial nos ofrece las técnicas y métodos para sacar conclusiones a partir de los datos y así explicar el problema de estudio, haciendo generalizaciones y controlando el papel del azar en los resultados. Esta es la parte complicada. La bioestadística finalmente pues es la aplicación de estas técnicas y métodos estadísticos a los problemas relativos a la biología, donde una parte muy importante es representada por el estudio de la salud y la enfermedad en la población humana. De todo eso se encarga la estadística. Por lo tanto, es una disciplina fundamental para el avance del conocimiento. De hecho, es una disciplina fundamental para enfrentar los retos del mundo actual. Vivimos dentro de un sistema económico capitalista que nos orilla a adquirir artículos y servicios con información inadecuada o sesgada, donde los políticos endulzan nuestros oídos con promesas realmente ajenas a la realidad y donde existen charlatanes que ofrecen infinidad de curas milagrosas. La estadística nos ofrece evidencia dentro de este caos de información. El pensamiento estadístico nos permite ser ciudadanos más eficientes y críticos. Debemos aprender estadística para que no nos engañen, o al menos para que no nos engañen tan fácilmente. La siguiente frase es atribuida al escritor inglés H. G. Wells. El pensamiento estadístico será algún día tan necesario para el ciudadano competente como la habilidad de leer y escribir. Una de las dificultades de aprender estadística es que no estamos acostumbrados a los números, símbolos y fórmulas que cada libro de estadística nos presenta con absoluta carencia de sensibilidad. Tal parece que los autores quisieran ridiculizarnos al hacernos patente nuestra ignorancia, dejándonos con cara de atónitos y preguntándonos cada que damos vuelta a la página del libro. Desgraciadamente, la situación no mejora después de haber leído esos libros 3 o 4 veces. ¿Cómo lo resolvemos? En primer lugar, debemos perderle el miedo a los números. Debemos hacerlos nuestros amigos. Los números solo dicen la verdad, son conocimiento puro. Platón decía que los números son el nivel más elevado del conocimiento, siendo el conocimiento mismo, mientras que Galileo mencionaba que las matemáticas eran la forma como el universo nos hablaba y nos revelaba sus verdades. Si así de importantes son los números y las matemáticas, debemos aprender de ellos, con ellos y a través de ellos. Esta introducción no pretende enseñarte álgebra, cálculo o matemáticas avanzadas, solo lo más necesario para aprender estadística básica. Los números se presentan como enteros o como fracciones. Los números muy grandes, digamos 200 millones, puede ser expresado también como 2 por 10 a la 8. Esto es igual a agregar 8 ceros después del 2.
Las fracciones muy pequeñas, digamos 19 millonésimas, puede ser expresado también como 19 por 10 a la menos 6. Esto es igual a correr el punto 6 lugares antes del 19, agregando ceros donde queden espacios vacíos. Los números que utilizaremos pueden ser positivos o negativos. Creo que eso no es necesario que te lo explique, ¿verdad? En las fórmulas o ecuaciones, los números son sustituidos por letras, representando así distintos valores numéricos posibles. Por ejemplo, la fórmula de la línea de regresión se representa como y es igual a más b por x, donde y es el valor esperado cuando un número a es sumado al producto de b por x. Las letras representan números. Supongamos que a es igual a 85, b es igual a 0.5 y x es igual a 172. Por lo tanto, y sería igual a 171. Algunos puntos a considerar antes de realizar los cálculos son los siguientes. En álgebra se da prioridad a la multiplicación y a la división, que se realizarán primero, que a la suma y a la resta, que se realizarán en segundo lugar. Si realizáramos primero la suma a más b y luego la multiplicación por x, el resultado sería 14.706, lo que es incorrecto. También deberemos realizar primero el cálculo de la parte de la fórmula que estuviera contenida entre paréntesis y después el resto. Una fórmula o ecuación es muy útil para resumir información relevante. Por ejemplo, podemos calcular los grados Celsius a partir de grados Fahrenheit. Si a los grados Fahrenheit le restamos 32 y luego el valor obtenido lo dividimos entre 1.8. Si tuviéramos 68 grados Fahrenheit, al restarle 32 nos da 36, que al dividir entre 1.8 nos da por resultado 20 grados Celsius o centígrados. Podemos calcular diferentes temperaturas en grados Fahrenheit usando el mismo procedimiento. Lo podemos abreviar usando la siguiente fórmula. C es igual a, entre paréntesis, F menos 32. Se cierra el paréntesis entre 1.8. Observemos que en la fórmula los valores de los grados Fahrenheit han sido reemplazados por una letra, en este caso la letra F, lo cual es arbitrario, pudiendo haber sido cualquier letra, pero con fines de hacerlo más fácil de entender se usa la letra F para recordarnos que se trata de los grados Fahrenheit. Lo mismo para la C de Celsius o centígrados. La ventaja de la fórmula es que permite resumir el procedimiento dejando abierto el valor numérico de los grados Fahrenheit para diferentes cálculos. Ahora, trata de calcular el valor de grado en grados Celsius si tenemos una temperatura de 103 grados Fahrenheit usando la misma fórmula. Además, en muchas de las fórmulas estadísticas aparecen símbolos, lo que hace más difícil su comprensión cuando no estamos familiarizados con ellos. Uno de los símbolos más frecuentes en las fórmulas estadísticas es la letra griega sigma mayúscula, que en estadística es interpretada como sumatoria, es decir, nos orienta a hacer una suma de los elementos contenidos en la fórmula. Por ejemplo, cuando obtenemos un promedio de un conjunto de datos, primero sumamos todos los valores y luego lo dividimos entre el total de observaciones. Así, en una muestra de 5 alumnos
que obtuvieron las siguientes calificaciones en estadística: 8, 7, 6, 8, 9. La media muestral para este conjunto de alumnos es de 7.6. La media muestral se representa en estadística con el símbolo X barra. Los pasos para obtener la media muestral en una fórmula quedarían así: media muestral es igual a 8 más 7 más 6 más 8 más 9 sobre 5, que expresado en la fórmula quedaría así: X barra es igual a X1 más X2 más X3 más X4 más todas las X que pudieran ser sobre N, que es el tamaño de la muestra. O más resumido ya en la fórmula quedaría: X barra es igual a la sumatoria de todos los niveles de X sobre N. Lo que indica el símbolo sigma es que tenemos que sumar cada uno de los valores de la muestra representado por las X y dividir la suma obtenida entre el número de observaciones o N. En esta diapositiva se muestran los principales símbolos que aparecen en los libros y en las fórmulas de estadística. En las diapositivas anteriores hablamos de la media muestral, aunque aún no hemos aclarado qué es la muestra. Lo siento mucho, una omisión que se debe corregir. En estadística tratamos de estudiar poblaciones. Queremos caracterizar a los sujetos que componen la población. Desgraciadamente, muchas veces solo podemos estudiar una muestra de esa población y no a la población completa. ¿Qué es la población? Es el total de sujetos que queremos estudiar. También se le conoce como universo. ¿Qué es la muestra? Es el segmento o subconjunto de la población que podemos realmente estudiar. Un censo es un estudio donde se logra incluir a todos los sujetos que integran la población. Los resultados observados en la muestra son extrapolados a la población de donde surgió la muestra, a lo que se le llama generalización del resultado. Si pudiéramos estudiar a todos los sujetos de la población, a lo que se conoce como censo, no tendríamos necesidad de extrapolar resultados o hacer generalizaciones. Cuando estudiamos muestras, los resultados observados en las mismas son llamados estadísticos. Algunos ejemplos de estadísticos son la media muestral, la desviación estándar muestral, una proporción observada en una muestra, etc. Los resultados observados en una población se conocen como parámetros. Algunos ejemplos de parámetros son la media poblacional, la desviación estándar poblacional o una proporción observada en la población. Los estadísticos se representan con letras latinas, mientras que los parámetros se representan con letras griegas. Entonces, ¿qué es un parámetro? Es un resultado observado en una población y se representa con letras griegas. ¿Qué es un estadístico? Es un resultado observado en una muestra y se representa con letras latinas. Es suficiente para empezar con esto que hemos mencionado. Consideramos que vas adentrándote al campo de la estadística con pasos seguros y agigantados. Esperamos que no se te haya hecho muy difícil. El próximo capítulo será más interesante, pero más complejo. La integral de 4 medios menos 1 medio, te quedan 3 medios.
más 4 entre 1, tocan a 4, u a la 2 medios menos 1 medio, es u a la 1 medio, más 4 entre u a la 1 medio, que es u a la menos 1 medio, por las propiedades de los exponentes, ¿verdad? Entonces estamos listos para integrar eso, muchachos. No está difícil porque ya son letras sencillas elevadas a un exponente y todos los exponentes son diferentes de menos 1, entonces podemos aplicar nuestra reglita de la integral de x.